Y a continuación vamos con la conferencia Buenas prácticas y transparencia en la contratación estatal, a cargo de la exdirectora general de Colombia Compra Eficiente, la doctora María Margarita Zuleta. Un aplauso de bienvenida, por favor. Buenas tardes a todos. Le estaba diciendo al señor fiscal que lo adoré. A mí me gusta mucho que haya propuestas súper concretas, de cosas que se pueden hacer y que no requieren pues descubrir la pólvora ni nada tan grande y que generan unos impactos que son importantes. O sea, la percepción no son los casos de corrupción, pero la percepción produce unos efectos que son devastadores para la institucionalidad y esas poquitas cosas yo creo que ayudan muchísimo. De verdad, adoré sus propuestas, fiscal. Buenas tardes a todos y mi oficio es contarles algo bastante distinto de lo que han venido oyendo, pensando en ustedes como ordenadores del gasto. Cada uno de ustedes es ordenador del gasto porque trabaja en la función administrativa de la rama judicial. ¿Será que podemos? Ah, bueno, aquí sí se ve completo. Esto es básicamente una idea de qué pasa con el presupuesto, cómo nos gastamos el presupuesto. Y pensemos en el nivel nacional, no pensemos ahorita en cada una de sus oficinas. El presupuesto lo discuten en el Congreso de la República, lo presenta el Ministerio de Hacienda, lo discuten, lo apropian, lo distribuyen y ahí tenemos una distribución. Hay tanta plata para el Ministerio de Justicia, hay tanta plata para Planeación Nacional, hay tanta plata para la rama, tanta para la Fiscalía y tanta para que lo trabaje el Consejo Superior de la Judicatura. Y esa distribución de la plata, ¿qué tiene? Nosotros nos gastamos una parte importante como país pagando la deuda, otra parte importante pagando salarios y pensiones. Tenemos las transferencias, que es todo lo que le mandamos al nivel subnacional. Después tenemos los subsidios y todos esos contratos o convenios en donde no tenemos una relación conmutativa, sino donde entregamos una plata para que las entidades cumplan, algunas entidades cumplan una misión, que es lo que hemos llamado siempre convenios de colaboración y convenios de asociación. Sentencias y conciliaciones, tenemos que pagar las sentencias y conciliaciones y comprando bienes, servicios y ejecutando obras. Y en la transferencia al nivel subnacional, los municipios y los departamentos usan esa plata contra pensiones y salarios y en el sistema de compra pública. Sigamos. Eso no solamente es serio desde el punto de vista del gasto público en términos generales, sino que es que cómo más el Ministerio de Educación materializa una política pública. La materializa comprando y contratando. ¿Cómo materializamos la política pública de las 4G? Contratando. En el caso de la justicia es un poco distinto porque la materialización de la justicia se hace con la cabeza, pero necesitan una serie de herramientas y unos servicios que se adquieren a través del sistema de compra pública. El sistema de compra pública en el mundo, en cualquier país, representa en México un poco menos, como el 5%, y en Holanda arriba del 20% del Producto Interno Bruto de esos países. En el caso colombiano estamos alrededor del 12.5, 13% en el año 2015. En el año 2014, por ejemplo, estaba más alto. Obviamente teníamos un mejor precio del petróleo, estaba más alto. Pero estamos hablando de que el sistema de compra pública, es decir, lo que ustedes se gastan en papel, en mantenimiento, construcciones, lo que se gasta el Ministerio de Hacienda contratando consultorías y el INVIAS haciendo mantenimiento de vías, todo eso representa arriba del 10% del Producto Interno Bruto. Sigamos. Adicionalmente, y creo que es importante tenerlo en cuenta, estas son cifras del año 2013 porque no han salido las del año 2015. Este gráfico lo que muestra es
el porcentaje del PIB en el sistema de compra pública, pero también en el total de los gastos del Estado. Colombia, los de atrás no van a ver nada, en la parte de abajo están Colombia, Latvia y Rusia. Estos tres finales son Colombia, Latvia y Rusia. Como ustedes pueden ver ahí, el 35% del total de gastos del Estado es compra pública. Entonces, estamos hablando de una cantidad de plata importantísima, importantísima. Estamos hablando también de que ese gasto público es el que nos permite implementar las políticas públicas, entregarle bienes y servicios a los ciudadanos, materializar las políticas públicas, cumplir la misión de las entidades, pero además ese gasto público tiene una importancia y ustedes, los que están en las regiones, lo entienden divinamente. En algunos municipios del país, el gasto de ese municipio más importante, lo que mueve la economía, es el gasto que hace la rama o el gasto que hace la alcaldía. Entonces también es un motor importantísimo de la industria de bienes y servicios de un país. Sigamos. Entonces les decía que estamos hablando de un sistema. Yo sé, aquí todo el mundo debe ser abogado, lo mismo que soy yo, pero pensemos en sistemas, no como los sistemas que nos imaginamos los abogados, sino pensemos en un sistema económico. Y el sistema de compra pública es eso, es un sistema económico, donde hay una serie de agentes y donde lo que es importante es el mercado y las reglas del mercado. Nosotros podemos decir un montón de cosas, pero si el mercado no ofrece esos bienes y servicios, pues no vamos a poder adquirirlos. O nos va a costar tanto que va a ser imposible. Entonces tenemos que entender ese sistema con un criterio más economicista de lo que usualmente hacemos los abogados. La información de ese sistema es clave. Si nosotros tenemos información de cómo compran en el Meta, en Villavicencio, y esa información la comparten con Risaralda, estoy segura que Risaralda y Meta pueden hacer mejores adquisiciones. Pero si esa información no está disponible para todos, vamos a empezar a tener problemas. La única manera como uno puede aprender de lo que hacen los demás es si lo conoce. Y la única forma de conocerlo es tener repositorios de información para que todos podamos acceder a esa información y aprender de lo que alguien hizo bien, pero también de lo que alguien hizo mal. Lo que no salió tan bien nos ayuda a no cometer esos errores. Y por eso la información es clave en este sistema. Otra cosa que es muy importante en este sistema es entender que la ley que más importa no es la ley 80 ni la ley 1150, sino es la ley de la oferta y la demanda. Nosotros tenemos que entender el mercado. Obviamente vamos a adquirir o contratar la obra o adquirir los bienes y servicios utilizando la ley 80 y la ley 1150, pero si no entendemos el mercado, no nos sirve de nada el resto de la regulación, porque no vamos a poder adquirir bien o un servicio. Y adicionalmente tenemos que entender las regulaciones propias de esos bienes y servicios. Ustedes, le decía hace un rato al doctor Cuesta y a mi amigo el director de Risaralda, estoy trabajando con la información del SECOP y estoy trabajando una categoría del gasto donde están terrenos, edificios, donde obviamente está mantenimiento, arrendamiento, y después de Invías, la rama judicial es el comprador más importante del Estado en esa categoría del gasto. Tenemos que empezar a entender mucho más cada categoría de gasto de la rama judicial para mejorar las adquisiciones en cada una de esas categorías del gasto, sin lugar a dudas. Pero si no hay información disponible y información de calidad en el único repositorio de información que nos obliga la ley, que es el SECOP, pues obviamente esos análisis no los podemos hacer con juicio. En ese sistema actúan también otros compradores públicos. Otros compradores públicos, algunos que actúan en las mismas condiciones que el nivel central de la rama, como podrían ser los ministerios o el SENA o el ICBF,
pero ustedes tienen un juego muy importante en lo regional y hay que entender cómo funcionan esos compradores públicos en lo regional, porque ahí puede haber un montón de sinergias. Y los proveedores, digamos, nosotros tenemos una tradición en Colombia en donde no hacemos una gestión de proveedores, porque tenemos miedo, si hacemos gestión de proveedores van a decir que estoy haciendo arreglos con el proveedor. No, gestión de proveedor para asegurar que yo gestiono bien el proveedor para satisfacer la necesidad que tiene la rama judicial o satisfacer la necesidad que tiene el SENA, porque los contratos son papeles. Y los papeles no son la verdad revelada, yo tengo que asegurar la eficacia del contrato. ¿Cómo? Haciendo una tarea de administración de ese contrato. Sigamos. Les decía hace un ratico que a través del sistema de compra pública uno cumple la misión de la entidad, cumple los planes de desarrollo y cumple los planes de acción. Si ustedes tienen unos planes de acción, ustedes tienen unas metas de cada despacho judicial, pero para que el despacho judicial cumpla esas metas tiene que tener conectividad, tiene que tener equipos, tiene que tener papel, tiene que tener mobiliario, tiene que estar en un sitio físico donde se le preste un servicio de aseo y cafetería. Hablemos de la vigilancia, que yo sé que es un problema para todos ustedes. La contratación de la vigilancia es un problema en todo el país. Pero entonces pensemos que es la forma de implementar las políticas públicas, es decir, ustedes no pueden, la rama judicial no puede prestar el servicio público de la justicia si no tenemos esto organizado para que se cumpla el servicio público de la justicia. Yo lo que quiero decirles con esto es que no estamos hablando de un trabajo administrativo menor. Una de las cosas que yo creo que es importante entender es, miren cómo funcionan en el sector privado las unidades de compra. Dependen generalmente de los financieros, cuando no son de nivel top. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque es que las empresas privadas están para darle rendimientos a los accionistas. Entonces tienen que comprar insumos para poder poner a producir lo que tengan que poner a producir. Y la compra de esos insumos es un ingrediente importante para poderle dar rendimientos a los accionistas. Olvidémonos de los accionistas, pensemos en el caso nuestro de los ciudadanos, y si pensamos en ustedes, hablemos de la administración de justicia, para que le demos justicia a los ciudadanos, para que la rama judicial pueda prestar el servicio y ofrecerle justicia a los ciudadanos, tiene que tener ese andamiaje funcionando. Sigamos. Muchos me dicen, Paca, ¿usted por qué insiste en esas cosas que no están en la Ley 80? La Ley 80 habla de responsabilidad, economía y transparencia. Sí, y yo creo que son importantísimos, pero yo creo que nos toca como desmenuzarlos un poquito más. Y a mí me gusta mucho que hay una sentencia de la Corte Constitucional del año 2000, no me acuerdo si es 12, no 15, en donde habla del valor por dinero. Las primeras veces que yo hablé del valor por dinero, y el doctor Cuesta no me dejará mentir, me decían, uy, qué anglicismo ese. No, puede ser una traducción y entonces se vuelve aburrido, pero es un concepto que es importante porque es que estamos hablando de que nuestras decisiones de gasto público tienen que generarle un valor al sistema. No es un valor al comprador público, no es un valor a la rama, es un valor al sistema de compra pública en términos generales. Y nosotros tenemos que pensar que tenemos que tomar decisiones en donde pensamos en la economía, pero la economía no es precio. La economía tiene muchas más aristas y no exclusivamente el precio. Yo puedo comprar unos zapatos baratos que me duran 3 meses, unos zapatos un poquito más caros que me duran todo el año. Entonces, ¿qué es más económico? Entonces, tenemos que pensar que economía no es solamente precio. Eficiencia es clave, y es clave en términos de cuáles son los recursos que usamos, que tenemos que invertir para la toma de esas decisiones. Recursos de tiempo, pero recursos de plata. Y recursos de tiempo y de plata de los proveedores, porque lo que hagan los proveedores no lo van a cobrar.
Entonces, si tienen que hacer un papel con un papel especial y cosas especiales, finalmente nos lo van a cobrar. Pero tenemos que pensar que cuando hablamos de eficacia, pensemos que eficacia es que el desayuno le llegue al niño a tiempo y le sepa rico. Es que finalmente se satisfizo la necesidad. No podemos satisfacer esa necesidad si no pensamos en el riesgo. Tenemos que rendir cuentas porque estamos gastándonos la plata de los contribuyentes. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Pero nos estamos gastando la plata de los contribuyentes. Tenemos una obligación de rendir cuentas constantemente. Y nosotros estamos en un estado competitivo. Entonces, eso hace que por más de que nosotros pensemos que el mejor proveedor es A, tenemos que someterlos a competencia para mirar realmente cuál es el mejor proveedor. Tenemos que tener criterios de sostenibilidad porque además eso le pega a la economía y eso le genera valor al sistema. Y pensemos de nuevo en la información y la transparencia. Yo pienso que con ese grupo tenemos la responsabilidad, porque es que si yo tomo decisiones pensando en todos estos principios o valores, si queremos decirlo así, estoy actuando de forma responsable. Estoy actuando sin lugar a dudas de forma responsable. Sigamos. Colombia ha avanzado muchísimo en disponibilidad de la información de la compra pública. Cuando el presidente me hizo el honor de nombrarme directora de Colombia Compra Eficiente, yo estuve donde Fernando Jiménez y donde José Mauricio Cuesta, tratando de entender la información que había disponible en ese momento del sistema de compra pública. Era el año 2000, comienzos del año 2012, yo realmente llegué en abril del año 2012 y estaba esa información y algo a mí no me funcionaba. Porque si mirábamos solamente el presupuesto general de la Nación del año 2011, debería haber registro de contratos por 74 billones de pesos. Y miren que ahí había por 30 y algo. Y era ridículo que ese fuera el valor de registro del nivel nacional. Y ese era el número de contratos. Pero Colombia tiene una norma que nos obliga a hacer pública la información de nuestro gasto público desde la colonia, ¿no? Pasamos de los diarios oficiales, de las gacetas al diario oficial, después el diario único de contratación y después el SECOP. Siempre tuvimos esa obligación, siempre. Sin embargo, era de esas obligaciones que estaban en el papel. Pero eso es grave no porque no estemos rindiendo cuentas, aunque eso es grave por eso, pero eso es grave porque no gestionamos el conocimiento, porque nos quedamos sin saber qué hacemos y cómo lo hacemos, porque nos quedamos sin aprender cómo los demás toman decisiones. Pues es como una forma egoísta de comportarnos. Y empezamos a hacer una tarea de insistir en que es una obligación de ley, pero adicionalmente que es que no compartir la información no es inteligente, realmente no es inteligente. Y la mejoría es grandísima. Y además la mejoría nos permite hacer análisis que antes nunca hubiéramos podido hacer. Primero, empezamos a identificar errores. A ver cómo el contrato que aparece de 32 billones era de 3.2 millones. Nadie comete ese error cuando va a sacar plata de un cajero, ¿no? Pero cuando estamos registrando la información, 3.2 millones, 32 billones. Imagínense el enredo que era eso. Fue una entidad del nivel nacional la que cometió ese error y bueno, hay muchas entidades cometiendo errores ahí. Pero hay que empezar a identificar y empezar a mejorar ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, esto es algo que no hubiéramos podido hacer antes, podemos explicar clarísimamente cuál es la reducción del gasto entre el 15 y el 16. ¿Adivina cuál es, doctor Cuesta? En el 15 registramos los 16 billones de APPs de las 4G. Y es el primer año de gobernadores y alcaldes y siempre hacen un poco menos de gestión. Eso nunca lo hubiéramos podido soñar antes, que pudiéramos identificar, hay otra parte que es que nos pidió el ministro de Hacienda a todos que nos apretáramos el cinturón porque bajaron los precios del petróleo, pero podemos identificar clarísimamente por qué hay un valor mucho menor en el 16 que en el 15. Pero fíjense que el número de contratos sigue creciendo la publicidad, sigue creciendo la publicidad. Esa información, tener la información ahí,
nos permite hacer análisis importantísimos. Por ejemplo, mirar cómo es el gasto en compras y contratos de cada seccional del Consejo Superior. Podemos mirar cuál es la categoría de gasto más importante de una alcaldía o de un ministerio y mirar cómo se gestiona mejor esa categoría de gasto. Sin información no podemos hacerlo, con información podemos hacerlo. Sigamos. El SECOP es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, todos ustedes lo conocen, es el reemplazo del diario de la Gaceta, el diario oficial, el diario único de contratación, y lo que es un sistema que tiene varias plataformas funcionando, pero es un único sistema que tiene varias plataformas y que tenemos que seguir haciendo tareas para que cada vez se interconecte mejor con otros sistemas, por ejemplo con el CIF, ya hemos logrado que la tienda virtual se conecte, yo sigo hablando en plural. Colombia Compra Eficiente del Ministerio de Hacienda tienen que seguir trabajando en conectarse mejor. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en Colombia muy grande. Esto que hay en Colombia no existe igual en la mayoría de los países del mundo. Chile va bien, pero Colombia, por ejemplo, tiene muchos más acuerdos marco que Chile hoy en día y tiene una penetración mucho mayor de acuerdos marco que Chile. Nosotros tenemos más información disponible. Por ejemplo, nosotros tenemos disponible la información de Ecopetrol. Chile no tiene la de Codelco, que creo que hace una gran diferencia. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en mejorar la calidad de la información, la oportunidad de la información y para eso, hacer la contratación en línea es una de las fórmulas más fáciles. Es decir, empezar a utilizar SECOP 2 donde el proveedor presenta su oferta en línea, donde hacemos todas las transacciones en línea, donde pasamos a utilizar realmente la tecnología de información y comunicaciones para hacer el negocio en línea, para desmaterializar el contrato y tenerlo en línea. Hay entidades como Planeación Nacional que hacen toda su contratación en línea a partir de este año. Colombia Compra Eficiente, pues obviamente desde el año 2015 porque no podría no haberlo hecho. Pero por ejemplo el municipio de Neiva, creo que el 50% de la contratación de Medellín ese año está en SECOP 2. Y yo invito a la rama a que empiece a utilizar el SECOP 2. Cambiar siempre es difícil. Cuando nos dieron los teléfonos inteligentes pensamos que era mejor tener nuestra flechita de toda la vida. Nos costó trabajo y hoy no somos capaces de vivir sin teléfonos inteligentes. Es un esfuerzo que hay que hacer. Obviamente nos va a costar trabajo, pero nos va a mejorar muchísimo la información, estandarizar procesos y la trazabilidad y la cantidad de papel que nos vamos a ahorrar. Yo creo que eso tiene todo el sentido. Hablando hace un rato con el doctor Cuestas, yo le decía que yo entiendo que hay cosas que están en la tienda virtual del Estado colombiano, bienes y servicios que le sirven al nivel nacional de la rama, pero que en el nivel territorial hay dificultades que pueden llegar a Pereira, pero no llegan a Santa Rosa de Osos, que llegan a Villavicencio, pero no llegan a La Uribe. Pero en eso la rama puede trabajar. ¿Y por qué la rama puede trabajar muy fácilmente? Porque es que tiene una demanda suficientemente sólida para ver cómo hace procesos integrados de la rama utilizando las herramientas como la tienda virtual. Yo creo que ese es un trabajo en el que cada uno de ustedes tiene que pensar en cuáles son sus categorías de gasto que tienen dificultades para hacer ese tipo de intervenciones. La mano de Dios en un tarrito no existe, o sea, no hay esa fórmula mágica que sirve para Mitú y sirve para Santa Rosa de Osos y sirve para Bogotá, no. Cada uno tiene sus particularidades y hay cosas que tenemos que tener en cuenta de esas particularidades. No todo lo podemos estandarizar, pero ustedes son una masa suficientemente grande para poder aprovechar lo que podemos estandarizar y de paso tener en cuenta las particularidades, pero ese es un trabajo que tiene que, digamos,
tiene que nacer de las necesidades, del análisis de las necesidades y de los requerimientos que tienen ustedes en la rama. Sigamos. Toda la información del SECOP está en datos abiertos. Eso nos permite usar y reusar la información libremente. Parte de lo que yo estoy haciendo ahora es hacer análisis de esa información y mirar, por ejemplo, cuáles son las redes de contratación y mirar cómo hay categorías de gasto, mirar cómo seguimos teniendo unas dificultades muy grandes frente a la contratación de servicios personales y apoyo a la gestión, que es una forma de empleo público a la que nos estamos enfrentando en el nivel nacional y en el nivel territorial. Mirar cómo hay mitos, decimos cosas de la contratación del nivel departamental y municipal, pero cuando hacemos el análisis de datos, eso no es así. Esos son mitos, pero cuando miramos el análisis, no, tenemos problemas, no hay duda, pero los problemas que resolvemos, que son siempre problemas, no son siempre los mismos. Yo creo que los datos abiertos de la rama son importantes y ustedes tienen que aprender a usarlos y mirar cómo pueden manejarlos. ¿Y de qué se trata los datos abiertos? Que los puedan usar libremente, bajar en un Excel y manipularlos, hacer visualizaciones, tenerlos para trabajarlos y entender. Uno empieza, todos sabemos que la contratación se dispara en octubre, noviembre y diciembre. Y esa información es clarísima. Bueno, ¿qué nos está pasando y cómo podemos mejorar para tener estos procesos planeados a finales del año para poder estar adjudicando en enero y febrero? ¿Qué podríamos hacer para eso? Yo creo que esa información nos va, digamos, analizar esa información con juicio nos debe permitir. Ustedes aquí hoy en día tienen un mago del presupuesto y del manejo de las vigencias y el manejo de cómo desagregar el presupuesto. Yo creo que eso no es un drama. Yo creo que todos hemos tenido más miedo de lo que realmente pasa, porque yo para abrir el proceso obviamente necesito un CDP, pero es que yo puedo haber hecho la planeación desde antes y a comienzos del año tener el CDP y rápidamente abrirlo formalmente. Ese es el tipo de cosas que yo creo que en las que se puede trabajar. Sigamos. Hay indicadores del sistema de compra pública que nos permiten averiguar muchas cosas y nos permiten, yo no voy a darles mucha lora sobre esto, pero por ejemplo, las adiciones de los contratos. Pensemos en las adiciones de los contratos. A mí me preocupa mucho que la gente, el contratista, piense que el contrato se firmó por el 150% y no por el 100%. Yo particularmente, Paca Zuleta, pienso que cometimos un error gravísimo en esa norma, porque si yo le digo a alguien que yo le puedo incrementar el valor del contrato hasta en el 50%, estoy generando un incentivo para que el otro actúe de forma oportunista y trate siempre de incrementar el valor del contrato hasta el 150%. Si miramos el número de contratos en que se incrementa el valor o se incrementa el plazo, pues es muy alto. Eso puede tener sus razones y sus explicaciones. Lo que funciona en Pereira no es lo mismo que funciona en Medellín, de acuerdo. Pero sí nos muestra que algo está pasando, que si tenemos que incrementar el valor o el tiempo de todos los contratos, algo nos está pasando. Porque eso no nos debería pasar siempre. Si resulta que estamos publicando siempre tarde, o si no tenemos la información disponible, o si tenemos que utilizar muchas veces las garantías previstas en los contratos, tenemos indicadores que nos dicen cosas de cómo estamos manejando el riesgo. Y yo creo que esa es otra tarea que tenemos que hacer en la rama. La información de los indicadores está ahí, algunos servirán más que otros, pero yo los invito a que los miremos. Sigamos. Hay una cantidad de herramientas que están a disposición. No todas las herramientas sirven para todo. No todas las herramientas sirven para todo. Pero hay una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho y es síntesis. ¿Qué hicimos en síntesis? Tratar de tener todas las sentencias de las altas cortes,
decisiones de tribunales de arbitramiento en materia del sistema de compra pública para poderlas buscar. Eso es de libre acceso, no hay que registrarse, no hay que tener usuario, están ahí. Tratamos de hacer unas fichas y redes de las decisiones para entender qué es lo que está pasando con las decisiones, cómo se está moviendo, qué es lo que… Y hay una serie de guías y manuales. Insisto, son guías y manuales. Son guías, no son… Si yo voy a hacer un contrato de obra pública, ¿cómo debo? Y vale tanta plata y esta es la complejidad, ¿cómo hago para pensar cuáles son los requisitos habilitantes? No están escritos en piedra, porque resulta que es que hacer un palacio de justicia en Leticia es completamente distinto a hacerlo en Tunja. Entonces yo no puedo pensar que voy a, simplemente porque me vale lo mismo, copio y pego los requisitos habilitantes, sino tengo que pensar qué ocurre en cada caso y esto me sirve, es de guía. Sigamos. Yo quería terminar diciéndoles algo. La rama judicial tiene, como comprador público, tiene una característica que es muy importante, y es que todos ustedes son abogados, ¿cierto? Aquí no hay ninguno que no sea abogado, salvo José Mauricio, ¿o cuántos? ¿Cuántos no hay abogados? Varios poquitos. Varios poquiticos, pero hay varios que no son abogados. Entender que el tema de la contratación pública es un tema interdisciplinario es muy importante. O sea, nosotros no hacemos buenos negocios, no generamos valor para el sistema de compra pública pensando exclusivamente en la relación jurídica. Tenemos que pensar en la lógica económica que está detrás de esto, en la lógica financiera que está detrás de esto y en la necesidad de que siempre le contemos a la gente cómo nos estamos gastando la plata. Yo creo que hace un rato decíamos, buena parte de los 3 billones de pesos de los que hablaba el presidente se gasta en salarios, me contaba alguien. Entonces, identifiquemos con juicio cómo gastamos el resto, en qué lo gastamos, llegamos a esa categorización y tratemos de mostrar eso de una forma más articulada, porque yo creo que eso también ayuda a fortalecer la institucionalidad de la rama sin lugar a dudas. Muchísimas gracias.